Saludos y bienvenidos a una nueva tertulia política aquí en Huesca TV. Como siempre les comentamos, tratamos diversos ámbitos, siempre lógicamente referidos a Huesca, a la provincia y más concretamente a la ciudad, pero desde el prisma local, desde el prisma provincial y también desde el prisma autonómico. Precisamente hoy lo vamos a hacer con un miembro de las Cortes de Aragón, con el que vamos a dialogar sobre varios asuntos. Él es Fermín Cibiac, es diputado autonómico por las Cortes de Aragón y presidente provincial de Vox. Fermín Cibiac, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues nada, encantado de estar aquí. Ya sabes, si repito es porque la ocasión anterior estuve bien. Vamos a hablar, en primer lugar, ayer lo hicimos con los miembros del consistorio, con los miembros del ayuntamiento, sobre estas elecciones europeas que están a las puertas, donde se plantean diferentes cuestiones, la cuestión de un plebiscito, la cuestión también de ver un poco a Europa o seguirla viendo como un ente algo lejano para los ciudadanos. En fin, si le parece, comenzamos con una valoración general y vamos a otros temas. Sí. Bueno, verdaderamente sí que en ocasiones se dice eso, que son unas elecciones lejanas, que el Parlamento de Bruselas y de Estrasburgo parece que está lejos de España, ¿no? Pero sin embargo nos afecta y nos afecta de forma decisiva. Nos afecta de forma decisiva porque muchas de la normativa que se aprueba en Europa es que influye en nuestras vidas. De hecho, muchas de las leyes, muchas de las realidades que estamos viviendo ya en España actualmente tienen su origen en planes y en normativas europeas. Por consiguiente, aunque físicamente y geográficamente sí que es algo lejos, la realidad es que la producción legislativa del Parlamento Europeo nos afecta y nos afecta decisivamente, pero en temas importantísimos. Por ejemplo, todo el tema de la movilidad. Esto de que en las ciudades no se puede pasar con el coche, pues porque es de zonas de bajas emisiones, sobre todo en las ciudades más grandes, y pronto en Huesca, pues eso tiene su origen en el Pacto Verde Europeo. Todo el tema de haber llenado todo el paisaje aragonés, especialmente la provincia de Teruel, con molinos y pronto, a no ser que hagamos algo y muy rápido, con macroparques fotovoltaicos. ¿Eso cuál es su origen? Pues también el Pacto Verde Europeo, que se ha propuesto la descarbonización, ese concepto tan bonito que es descarbonizar para limitar las emisiones de CO2, pero que por otro lado tiene unas afecciones medioambientales grandísimas. La provincia de Huesca, que es una provincia industrial, pero también es muy agraria, se ve decisivamente influenciada el estilo de vida, la actividad económica, también por la política agraria común que viene de Europa, el aseguramiento de las rentas, la forma de trabajar, la burocracia de nuestros agricultores depende de las políticas que vienen de Europa. Y como esto, pues muchas cosas. Y no sé, creo que has dicho plebiscito. Sí, porque claro, hay alguna fuerza europea que se plantea estas elecciones europeas como un voto de castigo a Sánchez. Pero vamos a ver, que no se vota eso. Eso ya lo votaremos cuando llegue el momento. Cuando haya elecciones generales, ya votaremos para echar a Sánchez, porque a Sánchez hay que echarlo, porque es el político más dañino que ha habido en España. Y en eso yo creo que la posición de Vox es clarísima. Pero hombre, no votamos a favor o en contra de Sánchez. Es más, vamos a suponer que Sánchez obtuviera un resultado catastrófico, que obtuviera la mitad de los votos y la mitad de los diputados que obtuvo el PSOE hace 5 años. ¿Qué haría Pedro Sánchez? ¿Convocar elecciones inmediatamente para perderlas? No tiene ningún sentido. Al revés, convocaría elecciones si se viera muy fortalecido por las elecciones europeas, lo cual hiciera concebir la posibilidad de mejorar los resultados que tiene. Eso es clarísimo. Pues si le parece, vamos a entrar ya más concretamente. Ha mencionado algunos aspectos relativos al Pacto Verde, a la Agenda 2030. Yo no sé si la ciudadanía en general conoce exactamente en qué consiste el Pacto Verde y la Agenda 2030 y cuáles son realmente sus objetivos. Si le parece, vamos a empezar un poco a situar qué son esas acciones o esos grandes planes y luego pasaremos a ver esos objetivos y entraremos en detalles más concretos. Muy bien, sí. El Pacto Verde en Europa es la concreción, porque además lo dice así en el texto introductorio del Pacto Verde, lo dice en estos términos, que es la concreción para Europa de la Agenda 2030. O sea, no es que la Agenda 2030 sea una cosa y el Pacto Verde sea otra.
es lo mismo. Lo que pasa es que el Pacto Verde concreta los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 para el caso europeo. Desde luego la posición de Vox es muy clara de la Agenda 2030. Yo incluso me he traído una pegatina para que no quedara claro. Digo, vamos, como estamos en tiempo electoral, digo, vamos a aprovechar para hacer un poco de publicidad subliminal. La Agenda 2030 es una cosa que entra bien por el oído, porque dice, por ejemplo, el objetivo número 2, hambre cero. El objetivo número 6, agua limpia y saludable. El objetivo, ahora no recuerdo qué objetivo es, el objetivo relacionado con la salud. Pues hombre, ¿quién no va a querer el hambre cero, el agua limpia o objetivos importantes en torno a la salud? Pues dicho así, pues eso parece razonable. Pero eso es el titular, eso es la letra gorda. El problema es como en los contratos, cuando desciendes a la letra menuda, cuando vas a la letra pequeña, que son las metas. Y entonces, en la Agenda 2030 hay metas a lo largo de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que si las aplicamos, como de hecho las estamos aplicando con la normativa que nos viene de Europa, por eso he dicho que lo de Europa, aunque sea algo lejano, nos afecta directamente a nuestras vidas. Aplicando el Pacto Verde Europeo, que es el desarrollo de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, pues resulta que estas normas nos obligan a descarbonizar. ¿Y cómo se está implementando la descarbonización en Europa? Pues básicamente desindustrializando. O sea, el objetivo de todas las políticas europeas es desindustrializar Europa y comprometer muy decisivamente la producción agrícola. Y de hecho, todas las normas que vienen en relación con la agricultura van en la dirección de reducir la superficie de cultivo y por consiguiente reducir la producción. Y por otro lado, se limita decisivamente también la utilización de productos químicos y de fitosanitarios, con lo cual también se reduce la productividad. Entonces dices, bueno, ¿y esta reducción de la producción agraria a dónde va a ir a parar? Porque la gente tendrá que seguir comiendo. Bueno, pues el plan es que mientras se reduce la producción agrícola en Europa, se invierta dinero público de todos los europeos en países terceros, como por ejemplo en Marruecos, para favorecer el desarrollo de un sector agroindustrial en Marruecos destinado a la exportación a Europa. Y esto no es una cosa, no es una fantasía que a Vox se le ocurra, es una cosa que ya está sucediendo y que tiene su origen en el Pacto Verde y en las metas de la Agenda 2030, pero que llegamos al punto de que le estamos pagando a Marruecos infraestructuras hidráulicas. Esas infraestructuras hidráulicas que en España no se pueden hacer porque atentan al medio ambiente y lo que nos obliga tanto la Agenda 2030 como el Pacto Verde es a renaturalizar los ríos. Todo eso que en Europa y en España no se puede hacer, en Marruecos lo estamos construyendo. Y además, no es que sea una coincidencia, es que un proceso es la causa del otro, o el otro es una consecuencia del uno, porque al final, si queremos los ríos renaturalizados, de algún sitio tendrá que salir la comida que nos comemos. Mira, yo hace unos días tuvimos una reunión con unos agricultores de Pina de Ebro. O sea, hablamos de cosas concretas, no de ideologías, de cosas concretas. Unos agricultores de Pina de Ebro que eran de una plataforma que luchan porque se limpie y se drague el río, y nos vinieron a explicar la problemática que hay en los pueblos de la Ribera del Ebro, que las inundaciones se han normalizado, que antes había una inundación, había una riada que inundaba las tierras una vez cada muchos años, y ahora es sistemático y ocurre varias veces al año. ¿Y eso por qué está ocurriendo? Pues porque hay una política de no intervenir en el río, y entonces hace años se sacaba grava del río, el río se limpiaba la maleza del río, entraban en la ribera del río el ganado a pastar, y el río se limpiaba. Entonces ahora lo que está ocurriendo es que hay un depósito de áridos y de fangos en el fondo del río, que lo que hace es que se extienda, superficialmente el río se extiende, y cuando hay una riada, digamos, el cauce natural
tienen menos capacidad que antes para llevar el agua de la riada, y entonces de forma sistemática se están inundando las riberas del Ebro, siendo que además las motas de defensa de las riberas frente a esas riadas, la política que nos manda a hacer el Pacto Verde Europeo es demolerlas, porque hay que recuperar el cauce natural. Entonces, eso es lo que intento explicar. Por un lado, nosotros eliminamos infraestructuras básicas para la supervivencia de nuestra agricultura. Lo mismo ocurre con las presas. En España se han demolido muchas presas que se había agotado la concesión administrativa, y en lugar de reaprovechar esa presa que ya estaba construida y ya estaba amortizada y que revertía el Estado, en lugar de aprovecharla para hacer una mini central hidroeléctrica o para usos recreativos o deportivos o para poner en regadío superficies agrícolas, lo que están haciendo con esas presas es demolerlas para renaturalizar el río. Al hilo de esa reunión que comentaba, concreta, me gustaría también conocer el punto de vista de Vox sobre estas reivindicaciones de los colectivos agrarios que, bueno, tuvieron mucha fuerza hace unos meses, parece que quedaron más calmadas, pero vuelven, yo creo, a tomar fuerza en una circunstancia que también usted comenta, que es que en Europa se marcan también muchas líneas a la hora de gestionar. Los agricultores, muchos se quejan de que hay demasiada burocracia, de que se les imponen demasiadas cuestiones burocráticas que ellos muchas veces no pueden acometer. Sí, no, es como dices. Mira, precisamente el lunes tuve el placer de asistir a una mesa redonda que organizaba una de las plataformas de agricultores, AEGA, que precisamente es la plataforma que ha estado liderando durante las tractoradas pues las protestas. La plataforma que, no digo todas, pero la mayor parte de las protestas las lideraba AEGA. Si bien últimamente esta plataforma se está dedicando más a actividades, digamos, de divulgación y de sensibilización. Pues bien, en esta mesa redonda precisamente tratamos estos temas, luego hablaron los agricultores que asistieron como público, y la verdad que hay tres reivindicaciones, o mejor dicho, las reivindicaciones de los agricultores se pueden agrupar en tres grandes grupos. La primera es la burocracia. Debido a las obligaciones que se le imponen a los agricultores, es necesaria todo un montaje burocrático para asegurar que todas las obligaciones y todas las prohibiciones se cumplen. Entonces estamos hablando de fotos geolocalizadas, que los agricultores tienen que hacer fotos geolocalizadas de sus explotaciones. Estamos hablando del control exhaustivo en los cuadernos digitales, de la utilización de abonos o de fitosanitarios. Fitosanitarios son las sustancias químicas que ayudan a los agricultores a luchar contra las plagas. Sustancias que están controladas y que están autorizadas y que están testadas de que no son perjudiciales para la salud humana ni para la salud de los animales. Entonces, como hay tantas regulaciones, también se le imponen a los agricultores unas obligaciones también de registro para asegurar que se cumple con todo eso. Y la tercera, obviamente, que seguramente es la más importante, es que los agricultores denuncian que llevan mucho tiempo trabajando por debajo del coste, que el precio de sus cosechas no llega para sufragar el coste y que, claro, la renta familiar al final proviene de las ayudas de la PAC. Pero esto ocurre ya desde hace años, desde que las ayudas de la PAC se desacoplaron, es decir, desde que dejaron de ser en proporción a la producción. O sea, al desacoplarse, lo que quiere decir es que lo que cobra el agricultor es independientemente de su producción, de la cantidad producida, de las hectáreas sembradas o del tipo de cultivos, sino por el hecho de tener la explotación. Pues bien, a eso se le ha dado una nueva vuelta, digamos, de rosca, y esas ayudas que están desacopladas, es decir, que no dependen de la producción, ahora se hacen depender del cumplimiento de unos criterios de tipo ecológico. Y a eso en la propia política agraria común se le llaman la condicionalidad. Es decir, que para que percibas esas ayudas, entras en unos ecoregímenes que te pagan
si cumples determinados factores. Uno de los factores es dejar tierras en barbecho. Dejar tierras en barbecho para que esas tierras sean el hábitat de insectos y de pequeños animales. Entonces, hay una de las cosas que se dice que la salud ecológica de una explotación agrícola depende de la cantidad de insectos y de mariposas que hay en esa finca. Y entonces se obliga a los agricultores a dejar parte de su terreno en barbecho. Que el barbecho ya era una técnica de cultivo que tradicionalmente se utilizaba, sobre todo cuando la agricultura no estaba tan avanzada como actualmente. Pero era una decisión del agricultor dejar parte de sus tierras en barbecho, no se le obligaba a hacerlo. Luego también hay una serie de prohibiciones, de roturaciones, pero vamos, básicamente lo que acabo de decir. Y entonces los agricultores están en contra de eso, porque además nosotros, como fuerza política, en primer lugar que apoyamos a los agricultores, porque entendemos que son las personas que pueblan las zonas rurales, en esas zonas rurales donde tenemos esos problemas tan graves de despoblación. Y que si les quitamos la actividad económica a las pocas personas que viven en nuestras zonas despobladas, pues se acabarán despoblando todavía más, es una cosa razonable. Y sobre todo porque los agricultores son los que producen la comida que comemos. O dicho de otra manera, de una forma un poco así más fuerte, los agricultores son los que ponen el pan en nuestra mesa. Y por eso hay que apoyarles. Porque además, si los agricultores aragoneses y españoles dejan de poner el pan en nuestras mesas, el pan habrá que comprarlo fuera. El pan habrá que comprarlo en Marruecos. Y en Marruecos, los problemas que hay de cumplimiento de la normativa son muy graves. Entonces, lo hemos visto últimamente, un escándalo que estalló de que se estaban importando masivamente fresas contaminadas con el virus de la hepatitis debido a que se regaban con aguas fecales. Y eso no es una cosa anecdótica, eso es una cosa estructural. Porque muchas sustancias químicas que en Europa están prohibidas, insecticidas, plaguicidas, herbicidas, que se han ido prohibiendo o se ha ido limitando su utilización, resulta que no está prohibido importar de Marruecos productos agrarios que han sido cultivados con esas sustancias y tienen restos de esas sustancias. Y entonces eso aboca al agricultor a una competencia desleal insoportable. Entonces el agricultor se pregunta a sí mismo, o sea, que yo este producto no lo puedo utilizar y si lo utilizo tengo una burocracia insoportable para registrarlo en bases de datos informáticas que me quitan la mitad del tiempo y no me dejan trabajar, y mientras tanto estamos importando de Marruecos productos agrarios que sí utilizan esas sustancias. Entonces esa competencia desleal es, bueno, primero que es insoportable porque económicamente hace inviable las explotaciones españolas y en segundo lugar es una gran injusticia. Es una gran injusticia. Vamos, si le parece, a hablar de otros asuntos, por ejemplo, del tema de las energías verdes que se llaman. Y bueno, la pregunta no sé si sería, ¿existe una complementariedad? ¿Podría haber una complementariedad entre las energías tradicionales, digamos, y ahora pues estas energías que se han ido, bueno, implantando, la eólica, la fotovoltaica? ¿Habría una compatibilidad? Quizás lo que hay ahora es un exceso de, por decirlo así, imponer esas nuevas energías. En fin, un poquito comentar esto, porque a lo mejor es una duda que tiene pues bueno, el ciudadano de a pie. Sí. Bueno, a ver, en Vox no estamos en contra de las energías renovables. Eso para empezar. Y efectivamente entendemos que hay una complementariedad y que tiene que haber un mix, lo que se llama un mix energético, en el que se cuente con todas las fuentes de energía posibles para asegurar un suministro barato, de calidad, sostenible y sobre todo que sea adecuado para la reindustrialización que España necesita. Lo que estamos en contra es del abuso y del despliegue desordenado que ha habido de las energías tanto eólicas como fotovoltaicas a lo largo de toda la geografía aragonesa, especialmente de la provincia de Teruel, pero también en la provincia de Huesca. De hecho, los vecinos de Huesca, salgamos en la dirección que salgamos, pero especialmente si salimos de la ciudad en dirección a Zaragoza, pues pasando por Almudévar, vemos por toda esa zona de Almudévar, de Tormos,
pues un montón de molinos, además molinos parques eólicos que ya estaban y los están repotenciando con torres más altas y aspas más grandes. Entonces, esta es otra política que viene de Europa, porque nos hemos propuesto descarbonizar y que todas las fuentes de energía sean exentas de emisiones de CO2. Y eso nos parece a nosotros eso lo llamamos el fanatismo climático. Y dicen, mira, ya están los de Vox que son negacionistas. Mira, nosotros no negamos nada. Nosotros ni negamos que hay un cambio climático, que es verdad, que estamos viviendo unos años más calurosos que los años que recordamos de nuestra infancia. Eso no se puede negar. Y sí que es verdad que está habiendo un cierto calentamiento. Y parece ser que pudiera haber una influencia de la emisión de gases, aunque también es verdad que la actividad solar puede ser que esté influyendo en este fenómeno. Entonces, bueno, nosotros lo que somos partidarios es dejar de actuar a la ciencia y que se tomen decisiones basadas en hechos contrastados científicos y no en ideología. Y a nosotros nos da la sensación de que se están tomando decisiones basadas en la ideología. Y es ideología el poner el foco exclusivamente en las emisiones de CO2. Sobre todo porque en España emitimos el 0,7% de todo el CO2 que se emite a nivel mundial. Y en Europa tan solo el 8%. Entonces, ¿de qué vale que en Europa descarbonicemos si en China, en Estados Unidos, en la India, en todos los países asiáticos, no digamos en África, se sigue utilizando el carbón mineral como fuente habitual de producción de electricidad? ¿Qué sentido tiene eso? Entonces, ¿qué sentido tiene que en Europa dejemos de fabricar automóviles y nos pasemos todos al coche eléctrico, siendo que un trabajador no puede comprar un coche eléctrico por su carestía? ¿Qué va a pasar con toda la industria del automóvil tan importante en España, en Alemania y en otros países? Esos miles de puestos de trabajo que se van a perder, ¿a dónde van a ir a parar? ¿Y tiene sentido que en Europa dejemos de fabricar automóviles diésel o de gasolina y se sigan fabricando en Estados Unidos, en China o en otros países? Eso tiene sentido. Y lo que aún tiene menos sentido, ¿tiene sentido que en Europa a partir del año 2035 no se puedan vender los coches diésel o los coches de gasolina y sin embargo sí que se puedan fabricar en Europa para exportarlos a otros países? Es que aquí lo que nosotros vemos es una falta total de coherencia y una falta total de lógica. Hace falta utilizar todas las fuentes energéticas y todas las riquezas que tenemos en España. Y hay una riqueza que no se está utilizando, que es el uranio. O sea, el plan es cerrar las centrales nucleares. Y resulta que en la provincia de Salamanca tenemos la mina de uranio más grande de Europa. Pues cojamos ese uranio y explotémoslo. Y nosotros somos partidarios no solamente de mantener los reactores nucleares que tenemos, que es una energía limpia, exenta totalmente de emisiones y segura. En España nunca ha habido un accidente nuclear, nunca ha pasado nada, sino incluso de ampliar esas centrales nucleares, porque además ahora hay tecnologías que permiten construir centrales nucleares en muy poco tiempo. Y lo mismo con el gas natural que alberga nuestro subsuelo. Si en la provincia de Álava hay un gran yacimiento de gas natural, pues vamos a sacarlo. Dice que hay gas como para alimentar las necesidades españolas de gas durante años. ¿Qué sentido tiene no sacar el gas que tenemos en el subsuelo? ¿O qué sentido tenía cortar el suministro de gas que teníamos con Argelia y tenérselo que comprar a otros países más caro y por barco? Porque ahora el gobierno de Pedro Sánchez le está comprando el gas sobre todo a Rusia. O sea, Rusia, que le estamos poniendo sanciones y estamos enviando armas a Ucrania, resulta que al enemigo de Ucrania, que es Rusia, le compramos el gas para que con el dinero del gas financie la guerra contra Ucrania. Es que es toda una locura. Bueno, y también nos gustaría saber, en la línea general, pues cómo considera Vox que se podrían solucionar esos temas y sobre todo qué dificultad ustedes ven a partir del próximo día 9 de junio en que eso se pueda, por decirlo de alguna manera, arreglar o tener otra visión respecto de la aplicación de todas esas normativas y de todas esas acciones. Bueno, nosotros nos hemos propuesto, y parece ser que las encuestas así lo dicen, que el grupo ECR, el Grupo Europeo de Conservadores y Reformistas, en el que está integrado Vox, así como otros grupos políticos
fuera del consenso del Partido Popular y de los partidos socialistas, vamos a conseguir un gran resultado. Entonces hay que asegurarse también que en España consigamos un gran resultado para revertir esa gran coalición que hace muchos años, demasiados años, que gobierna Europa, que es la coalición entre la socialdemocracia y la democracia cristiana, o dicho de otra manera, entre los partidos populares europeos y los partidos socialistas europeos. Porque llevan 40 o 50 años repartiéndose el poder, o sea, los comisarios y la presidencia de la comisión entre estas dos fuerzas políticas. Ahora mismo la presidenta es Ursula von der Leyen, del Partido Popular Europeo, el presidente es Timmermans, del Partido Socialista, y se van sucediendo entre ellos dos. Y entonces, la verdad que el Partido Socialista y el Partido Popular comparten el mismo proyecto político para Europa y para España. Y la prueba fehaciente de eso es que en esta última legislatura, analizando las votaciones, el 90% de las ocasiones el Partido Popular y el Partido Socialista han votado en el mismo sentido. El 90% de las ocasiones. De hecho, hemos puesto un gran cartel en el centro de Madrid recordando esto, que el 89,7% de las ocasiones han votado lo mismo. Entonces, es el momento de configurar una nueva mayoría y poder expulsar de esa mayoría a los partidos socialistas de toda Europa. Y, por supuesto, hay que expulsar de la presidencia a Ursula von der Leyen, sobre la que recaen muy serias sospechas de corrupción con la compra de las vacunas Pfizer. Y que esto tarde o temprano llegará a un juzgado y sería un bochorno para toda Europa que la presidenta de la Comisión tuviera que comparecer, como está pasando ahora con la esposa del presidente del Gobierno de España. Entonces, es el momento de revertir todas estas políticas. El Pacto Verde Europeo, la Ley de Restauración de la Naturaleza, toda la política energética, y es el momento. Dentro de otra legislatura será tarde. El momento es ahora y además, aritméticamente, es posible. Bueno, y finalmente, hablar, en 3 minutos que nos quedan, del asunto de los fondos europeos, que, bueno, ayer los concejales del Ayuntamiento pues hablaron también de ese asunto, 12 millones para la ciudad de Huesca, y que, bueno, parece ser que la gestión de esos fondos no es la más adecuada. Me gustaría una valoración final en estos prácticamente 3 minutos que nos quedan de este asunto. Bueno, lo que necesita España es una gran auditoría para buscar la trazabilidad de todos los fondos europeos que han llegado a España y en qué se han gastado. Y eso hay que seguirle la pista a cada euro. ¿A dónde ha ido a parar? No sea que buena parte de esos fondos europeos no hayan ido a parar a las comunidades autónomas, a las empresas y a los ayuntamientos, sino hayan ido a parar pues a destinos, digamos, más oscuros o más tropicales. En segundo lugar, los fondos que llegan a ayuntamientos y comunidades autónomas están fiscalizados y hay unas garantías bastante grandes de que se han gastado en lo que había que gastarlo. Otra cosa es si se están gastando en aquellas políticas que necesitan los ciudadanos. Nosotros creemos que las políticas que necesitan los ciudadanos son favorecer los servicios públicos esenciales como la educación, la sanidad, las ayudas a la dependencia, las infraestructuras como carreteras, ferrocarril, que tan necesidad está nuestra comunidad autónoma, todas las redes de datos, la fibra óptica que llegue a todos los pueblos, y yo creo que en eso habría que gastar el dinero. ¿Y en qué se está gastando el dinero? El dinero viene condicionado a gastarlo en esas políticas vinculadas al Pacto Verde, como son la creación de zonas de bajas emisiones en las ciudades, la creación de carriles bicis en las ciudades, la creación de un programa de recogida de residuos puerta a puerta, por ejemplo, en la comarca de La Litera, que nosotros estamos radicalmente en contra. Entonces, ellos dan ese dinero para políticas verdes, pero son políticas verdes que les llaman ellos verdes, pero no es que sean verdes, es que son políticas negras, porque nos abocan a un futuro negro en el que los ciudadanos no tengan prosperidad, no tengan industria en la que trabajar, no tengan agricultura, no podamos comprarnos un automóvil porque un trabajador no se puede comprar un coche eléctrico y nos condenen a todos a la pobreza. Y entonces, si esos fondos son para ese tipo de políticas y además encima los ayuntamientos y las comunidades autónomas los tienen que complementar
hipotecando buena parte de nuestra capacidad financiera y de nuestra capacidad de inversión, pues nuestra valoración de esos fondos es negativa. Son bienvenidos los fondos, pero no nos gusta lo que se está gastando. Muy bien, pues nos quedamos sin tiempo. Ha sido un placer. Damos las gracias, Fermín Civiac. Muchas gracias. Y nosotros nos marchamos y, como siempre, la próxima semana volveremos con más tertulias políticas aquí en Huesca TV.